Por estos días de octubre, en particular el 12 de octubre, se está celebrando el Día de la Hispanidad. Se está celebrando algo que no se debe de celebrar, porque no se puede celebrar la conquista, la invasión y el genocidio, el asesinato de casi de 100 millones de inocentes personas solamente por la ambición del oro, la plata y de otras riquezas. Riquezas que hicieron grande Europa, una Europa que estaba repleta de hambre en esos momentos. Hay que recordar que no fue el encuentro de dos mundos ni dos civilizaciones, que lo que llegaron fue una cantidad de malandros y de asesinos a acabar con pueblos que no había que civilizarlos, porque eran más civilizados y en muchas cosas eran más adelantados científicamente que los mismos europeos y comían mejor que los mismos europeos. Esto no se puede celebrar. Lo que vamos a celebrar y debemos celebrar es la resistencia indígena, es la emancipación total de los pueblos de América Latina. Por eso les voy a presentar ahora el testimonio de unas mujeres que fueron reconocidas a nivel mundial por su lucha, luchando junto a sus hombres, luchando junto a los hombres, para la emancipación de nuestra tierra. Vamos a hablar de Lucía González, que nació esclava en 1853, hija de una negra mexicana y de un indio de Alabama. Ella quedó huérfana a los 3 años y poco después tuvo que irse a trabajar a los campos de algodón. Se casó a los 19 años con un hombre muy valiente, porque en los sures, tierra de grandes racistas, no era permitido, con Albert Parsons. En 1873, ante la presión y las amenazas a la vida por esta pareja ilegal, tuvieron que irse a vivir a Chicago. Allí, tanto Albert como Lucy continuaron un trabajo que ya venían, y era el trabajo político. Particularmente Lucy comenzó a trabajar y a hacer actividad política en las empresas textiles, donde las mujeres eran mayoritarias. Con el apoyo de su esposo, ella ayudó a la creación de la Unión de Mujeres Trabajadoras de Chicago. La gran batalla que había en esos momentos en Estados Unidos y casi en todo el mundo era por la labor de 8 horas diarias. A pesar de que el presidente Andrew Johnson lo había decretado, en la mayoría de estados no lo quisieron poner en práctica. Para el 1 de mayo de 1886, los trabajadores llamaron a una huelga. Para el día 4 se convocó a un gran acto en Chicago y Albert, el esposo de Lucy, fue uno de los oradores. El acto terminó normal. Habían participado unas 20.000 personas. Luego la pareja se decidió irse a tomar un chocolate. Cuando quedaban unos 200 manifestantes, la policía entró para hacer una gran carga violenta. Y cuando la policía hizo esta descarga violenta, inesperada, estalló una bomba que mató a varios policías y hirió a varios manifestantes. Se declaró el estado de sitio y el toque de queda. En los días siguientes existieron más de 600 obreros detenidos y muchos torturados. De la bomba fueron acusadas 31 personas, de las cuales 8 quedaron incriminadas. El 21 de junio empezó el juicio. Sobra decir que el juicio fue totalmente una burla a la justicia. El jurado declaró culpables a los 8 acusados. De ellos, 3 fueron condenados a prisión y 5 a la horca. Parsons estuvo entre los condenados a muerte. Y empezó a recorrer el país durante todo un año, explicando el caso. Hablaba de noche y viajaba de día. Escribió centenares de cartas a cientos de sindicatos y distintas autoridades. Aún así, el 11 de noviembre de 1987 se cumplió la sentencia.
El 1 de mayo, como Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, fue acordado en el Congreso Obrero Socialista, celebrado en París en 1889. Era el homenaje a los 5 mártires de Chicago. Al año siguiente, en 1890, se conmemoró por la primera vez. Lucy participó en la manifestación en Chicago. Ya era conocida como la viuda mexicana de los mártires de Chicago. De ahí, Lucy continuó su activismo político. Murió a los 88 años de edad. Murió en un incendio extraño en su casa. Aún la policía la había considerado como más peligrosa que 1000 insurrectos. Y fue precisamente un 12 de octubre, pero de 1949, que la familia Mirabal en República Dominicana comenzó a tener serios problemas con el dictador Leonidas Trujillo. ¿Y por qué comenzaron los problemas ese 12 de octubre? Porque la familia había sido invitada por el dictador a una fiesta que él estaba ofreciendo y él estaba atraído por una de las hermanas Mirabal, ellas eran 4, Minerva. No había posibilidad de decir al dictador de no ir. Minerva había bailado algunas ocasiones con el dictador, pero en la última ella lo dejó plantado en la mitad de la pista y además de eso la familia se fue. ¿Por qué? Porque el dictador no le gustó que ella le pidiera que dejara de andar persiguiendo a un amigo de ella, al que lo consideraban comunista. La presión contra la familia había sido tan tremenda desde esa fiesta del 12 de octubre que los padres habían preferido que Minerva no volviera a la universidad, a pesar de ya contar con 23 años, por el temor de que ella expresara públicamente su rechazo a la dictadura. Solo a los 26 años Minerva pudo ingresar a la universidad, a la Facultad de Derecho. Pero el rector de la universidad tuvo la orden de ponerle todas las trabas posibles al estudio de Minerva. Cuando al fin terminó su carrera en 1957, no se le permitió ejercer, y no se le permitió ejercer por orden directa del dictador Trujillo. En 1955 se casó y con el esposo empezó a compartir no solamente la vida de hogar, sino también sus ideales políticos y su deseo de acabar con la dictadura de Trujillo. Minerva, con sus 2 hermanas y sus respectivos esposos, organizaron una reunión clandestina el 6 de enero para decirles que era a pocos días de haber triunfado la revolución cubana liderada por Fidel Castro. A las 3 hermanas Mirabal se les empezó a conocer como las mariposas. Su otra hermana no se quiso involucrar en ello, pero de una forma u otra los apoyaron. Estaban en esa delicada tarea cuando el 14 de junio llegó desde Cuba una expedición armada que, lastimosamente, los servicios de seguridad de Estados Unidos ya la tenían detectada, le avisaron al dictador y la mayoría de los que venían en esta expedición armada fueron asesinados. El 10 de enero de 1960, en casa de una de las hermanas, se hizo una reunión con las personas de más confianza. De ahí nacería el movimiento 14 de junio, en honor a los héroes de la fracasada invasión. Pero pocos días después, el tenebroso servicio de inteligencia militar empezó a detener a las principales personas comprometidas. Minerva, su hermana María Teresa y sus esposos estuvieron entre los primeros capturados. Pocas y pocos se salvaron de maltratos y tortura. Minerva y María Teresa fueron hasta violadas. El 18 de mayo nuevamente Minerva y María Teresa fueron detenidas y judicializadas por atentar contra la seguridad del Estado. El juez les dictó 30 años de condena que los redujeron a 5. Como el dictador había estado involucrado en el asesinato del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt,
La OEA había protestado, la Organización de Estados Americanos había protestado contra ello, y esto le trajo una gran cantidad de críticas en América Latina al dictador. Él, para demostrar su buena fe, comenzó a soltar algunos de los presos políticos que tenía, entre ellas a las hermanas Mirabal. Minerva estaba convertida en el principal dolor de cabeza de la dictadura. El jefe todopoderoso no lograba domarla ni asustarla, como se decía. Por eso decidió eliminarla junto a Patria Mercedes y María Teresa. En octubre, los esposos de Minerva y María Teresa fueron trasladados de cárcel. A ellas se les ofreció la posibilidad de visitarlos cuando quisieran. Esto se les hizo extraño. El 25 de noviembre de 1960, acompañada de Patria, regresaban de visitar a los esposos en la cárcel de Puerto Plata. El vehículo fue detenido en el camino y todas sus ocupantes forzadas a descender. En una casa cercana, las tres hermanas fueron estranguladas. Convulsionaban aún cuando las remataron a golpes. Luego los cuerpos fueron introducidos al vehículo para simular un accidente de tránsito. El problema fue que nadie en República Dominicana lo creyó. El país se conmovió por este triple asesinato, además de que el chofer también fue asesinado. El cruel asesinato contribuyó a despertar la conciencia nacional. El padre de la nueva patria, el dictador Trujillo, como se hacía llamar, empezó a estorbar adentro y fuera de República Dominicana. Kennedy le mandó a decir a Trujillo que por favor tuviera la amabilidad, la decencia de renunciar. Y Trujillo le contestó que de Palacio Presidencial lo sacarían en una camilla o en un ataúd. El 30 de mayo fue asesinado de 7 disparos en una emboscada realizada por militares dominicanos con armamento y con el plan que había preparado la CIA. Las hermanas Mirabal siguieron volando. El movimiento político que ellas habían ayudado a que diera sus primeros pasos se multiplicó. Y era cierto que, aunque no estaba el dictador, la democracia aún no llegaba a República Dominicana. Pasados unos años, se reconoció a las mariposas Mirabal como las más grandes heroínas contra la dictadura. En honor a Minerva y sus hermanas, en diciembre de 1999, la ONU resolvió que cada 25 de noviembre se conmemorara el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y bueno, como siempre, esto se acabó. Hasta una próxima oportunidad. No se olviden de suscribirse, de tocar la campanita y de volver con nosotros la próxima semana. Un gran saludo.